Cuando hablan del jefe, hay mensajes que usted cruza con doña Delcy Rodríguez, constantemente hablan del jefe. ¿Quién es? El jefe en este caso es el señor Ábalos. Vale. Entonces usted dice que se conocía ya desde finales del 19 la visita, y Delcy doña Delcy Rodríguez había advertido ya de que tenía una sanción, y eso se le hace ver al señor Ábalos de manera expresa. Sí, sí, había advertido al gobierno de España y me había advertido a mí personalmente y me había dicho: espero que no estén jugando con nosotros. A lo que yo le respondí: yo a esto se me va de las manos, estás hablando directamente con un ministro del gobierno de España, te ha dicho y te ha asegurado que está hablado con el presidente, que está hablado con quien tiene que hablarlo y que no vas a tener ningún problema. En la agenda del 17 de enero, la señora Delcy venía el día 20, ya se planifican una serie de actuaciones que imagino que requerirán un tiempo de organización. O sea, ¿desde cuándo empieza a organizarse la agenda? Luego le preguntaré por algún extremo en particular. Pues la agenda es del 17 de enero. Usted comparte con doña Delcy, y ella está ya en la causa, dice que ok, y que la hace suya, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cuándo empieza a organizarse? Pues 20 días, un mes antes de su viaje. La carta de invitación es de fecha 10 de diciembre del año 2019. Pues a partir de esa carta se empieza a organizar el viaje. Es más, yo soy quien alquila la casa en la que la vicepresidenta se iba a alojar. La carta de invitación, que no se me olvide, ¿por qué? Es cierto que inicialmente iba a ser una invitación a nivel de ministro y posteriormente se cambia al de secretario general del Partido Socialista. ¿Usted sabe a qué obedece ese cambio y cómo reaccionó la señora Rodríguez? Ese cambio se difiere a que en ese momento también pues Ministerio de Exteriores dice que la vicepresidenta está sancionada y que no puede viajar a este país. Y eso ya es en diciembre del 19. Entonces, obviamente, esa carta que se iba a hacer a través de una invitación del gobierno o del ministerio se hace a través del partido como secretario de organización del partido y la firma el señor Ábalos. Porque el ministerio, sabiendo de esa sanción, no quería aparecer como organizador de la visita. Yo no sé si no quería aparecer o no, pero estaba enterado, quiere decir, permitió el viaje. Porque si no lo hubiera permitido, no hubiéramos tenido el follón que se tuvo, y digo tuvimos, porque yo estaba allí. Vale, eso le iba a preguntar. Bueno, luego el día 20 de enero ya hablamos de lo que ocurre, ¿vale? Pero entonces usted dice que lo empieza a planificar, y eso consta en la agenda. ¿Cuándo comienzan las gestiones para el alquiler de la casa en El Viso? Ya se ha publicado el famoso chalet del Viso. Pues yo creo que como 15 días o después de empezar con la agenda, más o menos. Vale, tampoco lo recuerdo muy bien, pero bueno, está el contrato, porque era un B&B que aquello personalmente. Vale, imagino que al ser una vicepresidenta de un gobierno extranjero se adoptarían algunas medidas de seguridad. ¿Y quién participó en ellas? Bueno, se adoptaron todas. El Ministerio del Interior mandó según Coldo, yo no lo sé porque no les pedía la placa, mandó a Policía y CNI para revisar la casa. Embajada de Venezuela mandó a su seguridad para revisar la casa, y una semana antes de llegar la vicepresidenta, su jefe de seguridad llegó a España, que eso también se puede comprobar, para revisar la casa. Por esto parece que no es cierta la idea de que fuera una sorpresa el viaje de doña Delcy Rodríguez el día 20 de enero. Para mí no. Incluso usted, según aparece en la agenda, tenía organizada una cena en un restaurante privado. La agenda dice con todos los M, y viene también el M de Sanidad. O sea, ¿puede usted indicar qué ministros estaban invitados a la cena y para qué? ¿Y por qué esas carteras? Bueno, esa cena iba a ser en un restaurante que al final se iba a cambiar, obviamente, por temas de seguridad, y se iba a cambiar a la casa. A la casa que usted alquiló en El Viso. Eso es. Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivero, el ministro Rivera, el ministro Illa, María Jesús Montero, la ministra María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. El presidente también estaba convocado a esa reunión. Sí. Imagino que para organizar esta cena se tuvo que preparar, ¿no?, con algún director de gabinete de cada uno de los ministros. Bueno, en ese sentido lo manejaba todo Coldo. Y Coldo era quien confirmaba con jefes de gabinete, y en muchos casos directamente con el ministro o ministra.
¿A usted le consta que se organizó? Sí, sí. Lo tenía autorizado para que así fuera la agenda y que la vicepresidenta me diera el visto bueno. ¿Usted sabe si estaba previsto también la asistencia de la entonces fiscal general del Estado y para qué? Sí, pero no en esa cena. Eso era otro día diferente. ¿Y para qué? Por un tema... ¿Pero se iba a reunir también con doña Delcy Rodríguez? Sí, para un tema que le interesaba al Estado de Venezuela, que entonces era el pollo Carvajal. Estaba en curso una demanda de extradición, entiendo, ¿no? Por el gobierno de Venezuela. No lo sé, yo sé que Venezuela tenía mucho interés en recuperar, digamos, a esta persona, o que fuera extraditada, y por eso era la reunión con la fiscal general. O sea, que estaba prevista esa reunión con Delcy Rodríguez. Estaba prevista y hablada, que decir, el fiscal general de Venezuela ya había hablado también en algún momento con la fiscal general. Vale, ¿y por qué la presencia de estos ministros y de estas carteras? Porque bueno, el viaje no era un viaje privado, por diferentes ¿no? Actuaciones que hay en Venezuela con empresas españolas, a las que en muchos casos Venezuela, que conocemos la versión de las empresas españolas, pero no conocemos la versión de Venezuela. En muchos casos Venezuela, esas empresas les entregaban anticipos, como esa Duro Felguera, por ejemplo, por poner un nombre y una empresa, y la obra no se hacía. Entonces esos anticipos se quedaban, hay una denuncia que está en los tribunales del gobierno de Venezuela hacia Duro Felguera justamente por eso. Usted entonces ya también tenía un contrato de asesoramiento con Air Europa, ¿no? Sí. De alguna manera se iba a tratar también algo relativo a esta empresa. Sí. En esa agenda también aparecen invitados otros empresarios, como don Rafael Gómez Arribas. Sí, para un tema de aeropuertos, tanto en... Este señor era el dueño del aeropuerto de Ciudad Real. Para un tema de aeropuertos, para el tema de Margarita y otro aeropuerto más que era el de Los Cayos, para la gestión, para la posible gestión de los aeropuertos. De Margarita se refiere a la isla Margarita, sí, del país venezolano. Sí, sí. Bien, o sea, lo que quiero decir es que esto no era un viaje privado, ¿verdad?, de la señora Delcy Rodríguez, estaba organizado. Estaba organizado, no se le pudo dar el viaje, digamos, de oficialidad, porque sabía de todo el mundo. O se entiende que sabía todo el mundo que la vicepresidenta estaba sancionada, y se le estaba metiendo en una casa privada, digamos, a escondidas de todo lo demás. Vale, ¿y qué pasa el día 20? Porque sabiendo de la existencia de esa sanción y de la prohibición de pisar suelo español, no obstante viene. Viene porque se le promete que no va a haber absolutamente ningún problema, con la sorpresa de que 2 horas antes, tanto era así que yo estaba en el aeropuerto, Goldo estaba en el aeropuerto, y el que no tenía que venir al aeropuerto esa noche era el señor Ábalos, porque al día siguiente iba a tener un desayuno con la vicepresidenta en esa casa. Saltan todas las alarmas, 2 horas antes de la llegada, en la que me llama Coldo y me dice que llame al avión o que llame a la vicepresidenta y le diga que no puede aterrizar en España porque va a ser detenida. Y le digo que sí, es una broma, que la vicepresidenta está volando en un avión privado, que como ahora, que si estamos en el país de la pandereta. Además se lo digo así. A lo que me dice, esto no es broma, es muy serio, por favor llama y que se dé la vuelta, tenemos un lío grave. Yo no puedo llamar a esta señora y decirle que se dé la vuelta, y más cuando estabais avisados. A lo que la vicepresidenta aterriza en el aeropuerto de Barajas, en la terminal 1 ejecutiva, y en ese momento pues entiendo que, porque luego lo reafirma así, que se notifica al presidente de lo que está sucediendo y el presidente le pide a Ábalos que vaya al aeropuerto y que arregle la situación. Para evitar una crisis diplomática, por lo que fue. Bueno, iba a ser detenida, más que una crisis diplomática. ¿Pero qué ocurre? ¿Que no previeron la posibilidad de que alguien alertara un mes antes de que iba a ser detenida? Pero aún así la hicieron venir. Pues todavía a día de hoy no lo entiendo. Bueno, eso motivó que bajara del avión. Bueno, la vicepresidenta no baja del avión. A ese avión, que también había muchas especulaciones, a ese avión solamente sube el señor Ábalos y yo. ¿Vale? Y la vicepresidenta le dice muy claro que llame al presidente delante de ella y que le diga que si ella toca suelo español y es detenida, va a haber un problema grave. A lo que hacen lo que tienen que hacer, que tampoco sé cómo, el señor Marlaska se encarga
de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una zona Schengen, que tampoco sé cómo se hace, pero supuestamente crean una zona Schengen para que la vicepresidenta pueda bajar y del avión vayamos a la sala VIP de la Terminal 1 ejecutiva con toda su comitiva. En esa comitiva venía el ministro Félix Plasencia también, que entonces era el ministro de Turismo, y otras personas, y se baja todo absolutamente, se baja ella y se bajan las maletas de los pasajeros. Y nos quedamos en la Terminal 1 con el señor ministro, Koldo, su comitiva, la vicepresidenta y yo, pues más o menos 5 horas, en lo que ahí oigo barbaridades, como es llamar a la ministra de Defensa para que se preparen dos pilotos militares y cojan el avión privado y se vuelvan a ir, a lo que obviamente la ministra... Porque había un problema con los pilotos, que no podían, ya habían consumido las horas de vuelo. Se habían pasado horas. ¿Y quién dice que se eche mano de pilotos militares? Pues Koldo, que se le ocurrían cosas magníficas. Pero al final se fue en un vuelo regular, eso sí. Es que no se puede. Primero, un piloto militar no puede coger un avión privado porque no tiene la habilitación de ese avión. Segundo, ese avión no podía tocarse por los pilotos que no habían venido porque era una empresa de alquiler. Tercero, los pilotos habían pasado de horas y si la vicepresidenta seguía aquí, entrábamos en un problema internacional. Querían sacarla de aquí cuanto antes. A lo que consiguen sacar unos billetes de Qatar Airways, me parece. Qatar Airways. Y a las, no sé, 8 de la mañana o 7 de la mañana, no sé a qué hora salió el avión, pues se le mete a la vicepresidenta por el interior de la pista, que no va ni al handling, se le mete por el interior de la pista con coches de la Guardia Civil, se llega al avión, se sube ella y la comitiva y se marchan a Qatar. El avión de Qatar estaba en suelo español. Obviamente. Vale, las maletas, no sé si quiere usted decir algo. Las maletas es la ridículo. Especulación sobre qué llevaban las maletas. Las maletas es ridículo, las especulaciones del oro y todas las especulaciones. Si alguien entiende técnicamente de lo que es un avión privado, un Falcon 900, con 8 pasajeros que venían en el avión y 12 maletas llenas de oro, el avión se cae. Es decir, es un tema técnico, no hay mucho más que decir. Además, una vicepresidenta de un país no necesita venir en un avión privado con maletas llenas de oro. La manda por valija diplomática y se acaba la historia. Bien, entonces el episodio del sí ya lo ha contado y la agenda era esta, es decir, es una agenda oficial, no es un viaje privado en el que había programadas reuniones con distintos ministerios. Así es. Todo ello en el contexto de la carta que le he exhibido de recuperar o restablecer las relaciones diplomáticas. Se habló del tema también Guaidó y del tema Leopoldo López en aquel momento. Sí. Era uno de los objetos programados de tratar con el gobierno de España. Sí, claro. En el mes, como le he dicho antes, ya en el año después de haberlo reconocido en el Congreso, parece que se pega un giro. ¿Tuvo algo que ver con esta visita? Obviamente. Bien. Vamos a perdón, ¿podría tomar un poco de agua? Gracias. Seguimos avanzando. Bien, todo esto ocurre antes de la contratación del tema de las mascarillas, de la emergencia. Estoy siguiendo un orden cronológico desde junio del año 18, en el que se toma posesión por parte del ministro. Esta visita de doña Delcy Rodríguez el 20 de enero del año 2020, ¿vale? Antes de que se declarara el estado de alarma. Ya en esa agenda, yo lo tengo que preguntar porque ya aparece una referencia al señor Cueto. Estaba prevista una reunión con don Juan Carlos Cueto el 17 de enero del año 20. Sí, ¿Qué relación tenía usted con este señor? Bueno, Juan Carlos Cueto le conozco porque me lo presentan. Yo necesitaba financiación para unos locales que tengo en las Cuatro Torres, entonces me presentan al señor Cueto. El señor Cueto entra dentro de esa financiación. Empezamos a tener una relación empresarial. Y en esa agenda, como había otro empresario que era... señor Gómez Arribas. Señor Rafael Gómez Arribas, pues también meto al señor Cueto para posibles negocios que se pudieran hacer en Venezuela, pues tenía una relación ya bastante estrecha con él. También hemos visto que ya el 17 de enero se está programando que el ministro, señor Illa, acuda a ese encuentro con doña Delcy Rodríguez. Ya en ese momento se estaba previendo la necesidad de material sanitario
¿Y qué tenía que ver la visita de Bueno, la material señora sanitario en Rodríguez sí no, pero sí estaba ya viéndose todo el tema de las vacunas. Al final Venezuela creo que está contratando la Sputnik con Rusia, pero ellos necesitaban algo más, o necesitaban alguna posibilidad más, no solamente tener una vacuna rusa para el pueblo venezolano. O sea que ya se estaba en enero, digo, cuando eso justificaría la presencia de señorilla, ya se estaba previendo la posible necesidad de vacunación de la que carecía Venezuela. Y usted se encarga también de hacer esa gestión, de poner en contacto al gobierno de Venezuela con el ministro señorilla. Así es. Vale.